Te doy la bienvenida al podcast Sanadora del Alma. Soy Norelena Villegas y te acompaño a sanar tu alma y a despertar la magia que hay en ti para crear la vida que sueñas. Te comparto herramientas que me han servido y han permitido a otros crear relaciones armoniosas, gerenciar sus emociones, incrementar la confianza y descubrir el poder personal. Hoy tengo unos invitados muy especiales y vamos a tener un episodio que llamamos Conversaciones de Pareja. María y Tomás son la pareja que hoy me acompaña. Ellos se van a presentar, nos van a contar su historia y aquí vamos a conversar juntos. Bienvenidos María y Tomás a este episodio, me encanta tenerlos conmigo. Gracias, Nora. Bueno, hola, muchas gracias por tenernos aquí, por invitarnos, qué rico. Para mí ustedes son una pareja que en los últimos 3 años los he venido acompañando y ha sido inclusive para mí un desafío personal porque ahora me van a contar y vamos a conversar de cómo fue esa primera vez que nos encontramos, pero para mí cuando ustedes llegaron yo dije, ¿y yo cómo acompaño una pareja si soy una mujer divorciada? ¿Y qué tengo para enseñar? Desde ahí quiero partir porque tiene que ver con unos juicios míos, pero también con esa primera conversación que tuvimos, que nos contarían. ¿Cómo fue eso? ¿Recuerdan? Pues Nora, mira, yo creo que la llegada a ti fue muy especial porque coincide exactamente pues, con un proceso de búsqueda de nosotros como pareja, de llegar a una unión, ¿cierto? Un matrimonio, de decidir compartir la vida juntos y de hacer además un ritual especial alrededor pues, de nuestra unión. Para mí, en lo particular, digamos que conocerte y esa conversación alrededor de casarnos significó bastante porque fue como un hito personal el tema de los rituales. Yo creo que yo antes de esto no tenía tan codificado la importancia de los rituales en la vida y creo que María ha sido, digamos, bastante importante para mí en ese sentido. Me ha ayudado como a comprender y a entender esa parte que hoy veo como una parte fundamental en mí y que trato de practicar cada vez más. Entonces, digamos que para mí lo primero que se viene a la cabeza es eso, como el ritual, como un espacio o un momento especial que marca también como un hito y la llegada a conocerte, digamos que para mí significa bastante eso. Bueno, yo creo, Nora, que antes de llegar a ti hubo un trabajo o una historia previa y es que cuando nosotros decidimos casarnos, habíamos tenido conversaciones y también habíamos tenido conversaciones extensas sobre qué considerábamos nosotros que era el matrimonio o que era casarnos o por qué nos queríamos casar. Creo que fueron muchas conversaciones alrededor de esas preguntas o esas dudas que teníamos como pareja y como personas. Y bueno, cuando tomamos como esa decisión, llegamos a unas conclusiones o aparecieron unas nuevas preguntas que consistían en cómo lo queremos hacer, ¿sí? Cómo nos queremos casar. Personas que no somos particularmente religiosas, pues no profesamos ninguna religión en particular, queríamos un ritual diferente, queríamos algo que tuviera mucho sentido para los dos. Entonces en esa búsqueda pues empezamos a conversar qué persona puede casarnos, qué persona puede guiar este momento o guiar este ritual, y entonces ahí se abrieron otra serie de conversaciones y otra serie de preguntas entre nosotros. Por ejemplo, una que para mí personalmente era muy importante era que yo quería que me casara una mujer, una persona, pues un ser femenino, y que la energía femenina estuviera muy presente en ese ritual, porque creo que tengo problemas con la figura masculina del catolicismo. Entonces,
ahí pues ese tipo de cosas nos fue llevando, ¿sí? A llegar a ti y me parece que nuestro proceso de casarnos al día de hoy pues siempre ha sido muy mediado por la conversación, por poner en la mesa nuestras dudas, nuestras búsquedas. Por ejemplo, antes de casarnos teníamos esta inquietud de por qué casarnos, para qué casarnos, por qué no simplemente vivir juntos y conformar la vida así, o si sí requerimos este ritual. Bueno, en fin, pues como que teníamos un montón de preguntas que siempre las hemos puesto sobre la mesa, y cuando se ponen sobre la mesa empezamos, no sé si esto, pues no sé si esto lo podríamos considerar como un método, pero ya viéndolo en retrospectiva quizás sí lo es, y es después de que planteamos esas preguntas y conversamos y discutimos, empezamos como a tomar acciones, como bueno, entonces busquemos, busca tú, pregunta tú, y así nos fuimos yendo. Me devuelvo a ese momento, María, y yo me acuerdo cuando ustedes llegaron y dijeron, en el mismo momento, a Tomás alguien le dijo, Nora Villegas los puede casar, y a ti te dijeron, a Nora Villegas los puede casar, y yo, perdón, esto yo no es lo que hago, ¿cómo llegan a mí? Y desde ahí empieza una primera conversación. No sé, Tomás, si te acuerdas, ahí te estás riendo y yo digo, ¿de qué te acordaste? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Y cómo construimos lo que seguía? Sí, yo creo, Nora, que, pues digamos, eso fue una gran coincidencia, que además nos ayudó también como a tomar esa decisión muy rápido de si llegó por dos lugares como al mismo tiempo, pues también era como un mensaje, ¿cierto? El hecho de que fueras mujer yo creo que también fue muy aclarador porque, como dijo María, sí teníamos como toda esta duda de por qué tan pocas mujeres en esto, porque casi siempre son hombres, el tema del catolicismo, ¿cierto? La figura del padre, todo esto pues estaba como girando en la conversación. Mm, y creo que lo que también nos terminó como de enganchar con el proceso fue que en el momento en el que te conocimos, inmediatamente hablaste de un proceso, ¿cierto? O sea, en ese momento hablaste de un proceso y creo que eso para nosotros fue muy revelador porque justamente lo que María y yo veníamos conversando, que ahorita me voy a volver un poquito como a esa pregunta inicial que ahorita hacía María de por qué casarnos y cómo fue esa primera reflexión, nos interesaba mucho que el proceso de matrimonio no fuera llegar un día a un lugar y que nos dijeran, listo, lea los votos y hasta que la muerte los separe y chao, ¿cierto? Sino que nos interesaba justamente poder planear un ritual y diseñar un ritual que se acomodara a nuestras creencias, a nuestras maneras, a nuestras búsquedas, a nuestras preguntas. Y creo que en el momento en el que tú planteaste un proceso conversado, pactado, diseñado en conjunto, para nosotros fue muy, pues muy bonito y muy claro que ese era el camino que queríamos recorrer. Incluso dijiste algo y como para ponerlo aquí en contexto, y es cuando ustedes llegan diciendo nos queremos casar, y yo digo, aparte del ritual, que el ritual me parece precioso, diseñémoslo, pero antes de eso, ¿cuál es el proceso? Yo los puedo acompañar como pareja y por eso al inicio decía ahora, desde el lugar que yo estuve y que al principio era, yo ya no estoy casada, o sea, yo me divorcié, ¿qué ejemplo soy? Y me acuerdo mucho cuando me formé como coach, que Julio Laya, mi maestro formador, decía, acompañamos al otro desde las heridas. Y yo digo, es que yo ya pasé porque no tenía las herramientas, porque no lo sabía hacer. Qué bueno acompañar personas jóvenes. Yo les he dicho varias veces a ustedes, podrían ser mis hijos, y por los tiempos, por las edades. Entonces, como decir, qué rico poner esto al servicio, pero desde otro lugar. Yo no soy la que caso parejas, eso lo tengo muy claro, sino la que hago un proceso de acompañamiento a las parejas, a que tomen un nivel de conciencia en cómo conversamos, para qué nos casamos, cómo construimos votos. Vamos a hablar de eso ahora, pero para que al final lleguemos al ritual. Y cuando llegamos al ritual, ya nos conocemos, lo hemos construido y los estoy acompañando a formalizar algo con algo que también nosotros definimos.
Sí, esa coincidencia que por la que preguntabas, sucedió que un día en particular yo tenía una cita con una mujer que hace Reiki, que es muy especial, y yo le pregunté, esto, pues como yo quiero, pues nosotros nos queremos casar, estamos buscando quien lo haga, y ella me dijo, voy a pensar. Y en un audio que creo que todavía lo tengo por ahí, me dijo, yo creo que la persona, después de pensarlo y meditarlo y sentirlo, es Nora. Te voy a dar su contacto y pues si la buscas, bueno. Y esa noche nos encontramos en nuestra casa y le dije a Tomás, mira, me dijeron esto, yo creo que hay una persona que me sugieren, le puse como el audio y Tomás me dijo, ese mismo día había hablado con un amigo que le había sugerido la misma persona. Entonces, como que nosotros dijimos, no, pues bueno, esta tiene que ser, pues, es decir, no hay pierde. Y ya, pues sucedió lo que dice Tomás, fuimos a conocerte y cuando nos planteaste la idea de hacer este proceso de conversaciones que es bastante retador, eh, pues nosotros nos conectamos mucho con eso, porque sentíamos que claro, que era lo que estábamos buscando, que casarse para nosotros no era llegar a un día, a un lugar y que, bueno, chao, la bendición y chao, sino que tenía que ser un proceso de construcción, pues sí, como de construcción hasta llegar a ese momento y que después de ese momento tampoco se para, ¿sí? O sea, sigue siendo un proceso diario. Sí, yo pues lo único que agregaría es que para nosotros la palabra de proceso, digamos que fue muy clave y sigue siendo muy clave porque, como decía María, no practicamos ninguna religión y tenemos esquemas familiares muy distintos, ¿cierto? María viene de una familia de un núcleo muy pequeño, donde los papás se casaron, digamos, de forma católica, son católicos. Mi familia, digamos, si bien tiene como unos rasgos religiosos, mis papás no son practicantes de la religión católica, no se casaron, ¿cierto? Fueron unión libre. Eh, y pues digamos que en mi familia siempre ha habido cuestionamientos sobre el tema del matrimonio. Entonces digamos que para mí también era un reto importante poder despejar esa ecuación porque en mi sentir originalmente siempre estaba la idea de que yo quería casarme, es decir, como hacer un hito en mi vida en el que yo pudiera con una pareja tomar esa decisión y sellar esa unión de alguna manera para construir una vida juntos. Entonces, como era un cuestionamiento que también estaba en mi familia, que estaba en mí, digamos que era clave y creo que también María, que siempre actúa desde la conversación y desde construir juntos, habíamos propiciado como ese espacio. Entonces yo creo que el proceso fue clave y esa palabra de origen yo creo que también fue lo que nos dio como la luz a saber que estábamos haciendo pues el camino que queríamos y que consideramos correcto. ¿Qué fue lo valiente que hicieron ustedes en ese proceso? Porque, ¿qué es un proceso? Un proceso es varios espacios, varias partes. Yo en ese proceso de acompañar parejas antes del ritual de boda, digo, ustedes necesitan tener conversaciones grandes, poderosas, plantearse en conversaciones que probablemente como pareja no se han planteado. No sé si recuerdan alguna que para ustedes fue significativa, simbólica, que los puso también yo digo, como base para tener otras grandes conversaciones. Sí, a ver, el proceso de plantear temas entre nosotros, que cuando lo veo en retrospectiva me parece muy, muy importante porque por lo menos uno llega a casarse con acuerdos claros. Es posible que eso también lo aprendí, es posible que esas conversaciones se transformen en el tiempo porque son temas que lo atraviesan a uno como individuo y pues y a la pareja, por supuesto, pero que ya hubo un ejercicio previo de abrirlas, ¿sí? De plantearlas y de saber que de eso se puede continuar conversando em, sin,
sin drama, sin angustia, sino que pues ya estamos habituados a esto. Si hoy, por ejemplo, llega a nuestra vida la conversación de los hijos, no es un tema difícil para nosotros porque ya lo hemos hablado hace 3 años, o sea, desde hace 3 años lo estamos conversando. Entonces, independientemente de las respuestas a las que lleguemos, las formas ya se nos hacen muy naturales porque abrimos esa conversación antes de casarnos, ¿sí? Entonces, a ver, conversaciones que recuerde retadoras, creo que estaba el tema de los hijos, está el tema de la familia, la economía, la religión también estaba. Y para mí una conversación muy retadora en lo personal no era el simple hecho de tener hijos o no, sino la educación de los hijos. Eso me parece un tema crucial porque ahí al día de hoy tenemos diferencias de los conceptos de educación, de cómo educamos a otros seres, porque pues después vino una cachorra a nuestra vida, que por aquí está, y vuelve esta conversación y este tema a la mesa, ¿sí? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no? Creo que esa conversación para mí fue una de las más, pues no retadoras por sus formas de cómo tenerlas, sino por lo que evidenció. Para mí una de las conversaciones más retadoras fue, creo que el tema de la familia y el tema de los hijos. Porque, pues, digamos, desde antes y creo que hasta el presente siguen siendo temas que pasan por mi ser, que son reflexiones constantes, que trabajo, que pienso, que converso y que no tengo resueltas. Entonces, lo más bonito del reto fue justamente como tener la transparencia y como el espacio de poder tener esas conversaciones de manera muy libre, porque yo creo que al final el proceso acompañado de Nora es un proceso en el que tú te puedes quitar como un montón de capas que ni siquiera hay veces eres capaz de quitarte en una conversación de pareja íntima, ¿sí? Y cuando aparece, digamos, una tercera persona que te guía, que te ayuda, que te pone a conversar, que te reta, que te lleva, entonces a lo mejor también eres capaz de quitarte unas capas y de soltarte. Entonces, si bien, por ejemplo, el tema de los hijos y el tema de la familia eran temas que nosotros ya veníamos conversando, que ya habíamos conversado, el hecho de poderlo hacer en ese espacio, el hecho de poder conversarlo previamente a una sesión en la que luego lo conversábamos los tres o que tú nos ayudabas y nos guiabas, genera una profundidad mayor y como una sinceridad mayor y una escucha mayor, por un lado por el otro, pero también desde uno mismo, ¿cierto? De uno mismo escucharse y preguntarse eso a profundidad y poder llegar como a unas, pues inicialmente a unos acuerdos, porque no sé si uno llega a unas respuestas tan claras, pero inicialmente a unos acuerdos que en el caso nuestro pues nos permitieron llegar pues al matrimonio con éxito, porque en algún momento creo que también esas conversaciones plantean unos retos que uno llega, pues que uno puede llegar a pensar de, madre, ¿será que si no nos ponemos de acuerdo si vamos a ser capaces de llegar al matrimonio? ¿Cierto? Sí. Entonces creo que todo eso sucede ahí y al final es algo que lo mueve a uno y que lo transforma. Creo que eso es de lo más valioso. Me emociona mucho oírlos y como que me devuelvo en esa historia, en esos 3 años que ustedes han construido y que es el matrimonio, que es una relación de pareja. Ontológicamente hablando, es un compromiso. ¿A qué me comprometo yo? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a ofrecer en esta relación? Y incluso al año de casados hicimos una renovación de votos porque las relaciones de pareja se renuevan. O sea, ustedes no son hoy los mismos de hace 3 años. Y los que llegaron con un ideal y cuando el cachorrito llega a la casa y los confronta con cómo ser padres o cómo educar, es volver a plantearse yo a qué estoy dispuesto a comprometerme hoy. Y a eso que me comprometo yo lo puedo ir revisando
y podemos hacer acuerdos nuevos. Entonces yo creo que ahí la valentía de ustedes, no solamente de hacer el proceso, sino incluso de hacer procesos personales independientes, como digo yo y como se los puse en su momento, para sanar otras historias de pareja. Porque cómo llegamos, o yo inclusive, cómo llegué a mi matrimonio, con el modelo matrimonial que vi en mi casa. ¿Cómo llego yo a una relación? ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Y cómo hoy ustedes pueden construir una relación de pareja con unas nuevas herramientas? Con suspiro y todo. La pregunta es cómo llegamos a ese momento o ¿Qué es el matrimonio? qué es el matrimonio. Yo no sé. Yo no sé, yo creo que llegamos a ese momento con mucha conciencia de nuestra decisión. Creo que fue una de las características. Llegamos seguros, creo. Llegamos ilusionados, pero también llegamos con susto. ¿Con Sí. susto o con conciencia de lo que se estaban comprometiendo? Lo que pasa es que yo creo que el susto no elimina la conciencia. Es como cuando yo le pongo como cuando yo emprendí. Es cierto pues que soy emprendedora, entonces sé que eso lo voy a hacer, pero pues tengo susto a menudo. Actuar en presencia del miedo se llama Sí, valentía. sí, Entonces, bueno. con ese miedecito, pero afianzando lo que tengo que cuidar. Sí, creo que es que yo creo que casarse da susto. Pues sí, sí, da susto. Entonces yo creo que llegábamos con susto de a qué nos íbamos como a enfrentar o qué, no sé, un poco lo recuerdo de esa manera. Pero a ver, creo que en esas conversaciones que tuvimos y que hemos tenido, ha habido mucha seguridad en el fondo. En el fondo ha habido como esa certeza de que nos queremos y de que no hay respuestas absolutas, no hay respuestas definitivas, pero Pero las podemos construir. sí, pues como que, claro, el tema, mejor dicho, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el matrimonio es una larga conversación. Esa es como mi definición de qué es el matrimonio, es una larga conversación que se transforma, que varía, que propone temas nuevos, que también puede ser repetitiva, una conversación que es cotidiana, hay otras conversaciones que pueden ser más trascendentales, en fin, yo creo que es eso, es una larga conversación que nosotros además hemos sabido, no sé, tal vez ir evolucionando. Sí, yo creo que al final también se trataba como de derrumbar un poco creencias que uno trae por historia con las que uno quizás no se siente tan cómodo y de construir las propias, ¿cierto? Y al final yo creo que la única claridad que teníamos era esa, como la seguridad de que queríamos estar juntos, de que queríamos sellar esa unión y que creíamos en el proyecto de pareja, porque yo al final eso es lo que creo que es el matrimonio, un proyecto de pareja a largo plazo en el que se van dando pues, miles de temas que se van resolviendo o no, y que pues al final creo que el proceso de construir su propio matrimonio, su propio ritual, es poner también como a la vista temas y conversaciones que quizás puedan ser más difíciles en otros momentos o en otros contextos. Entonces, coincido con María, creo que es una conversación larga y ha sido una conversación también intensa para nosotros, porque
digamos, venimos de familias muy distintas, venimos con creencias muy distintas, con maneras muy distintas. Entonces, poder hacer ese ritual de manera conjunta, de manera tan pensada, tan sentida, yo creo que también fue como un poco definir nuestra identidad como pareja. Mm, Me encanta. Y así como lo decíamos ahora, es irlo moldeando, porque no hay una sola identidad. Y digamos que de eso que ustedes se enfrentaron, decidieron hacerlo de otra manera y que a hoy los ha venido acompañando y hablando de parejas, y yo escucho muchas parejas que llegan y dicen, es muy difícil, las conversar es muy difícil, es que somos muy distintos, eh, pero igual somos distintos, por eso somos pareja. ¿Cómo ustedes todos estos elementos emocionales, conversacionales, históricos, de otras cosas que traían de otras relaciones que habían tenido, cómo lo han puesto al servicio de esta relación? Interesante pregunta. Y no es una Sí, terapia de no, pareja, esa y no está muy es, difícil, sino... pero yo al final creo que, digamos, de parte mía, yo creo que yo llegué a esta relación en un punto de la vida en el que todavía no tenía como muy despiertas ciertas cosas como de la adultez. Creo que estaba como en una transición entre ser como un joven y ya como tener una vida adulta más definida. Entonces, digamos que de mi pasado traigo como unos aprendizajes que eran como muy genuinos y muy naturales, pero creo que esta relación y este proceso como que me ha permitido también descubrir un Tomás quizás más reflexivo, que se hace preguntas más profundas, más difíciles y que no le tiene miedo a eso, porque yo creo que antes me costaba mucho poder profundizar en esos temas y le tenía miedo quizás lo esquivaba, lo evadía constantemente. Entonces, mm, creo que todo este proceso y la vida de pareja al final me ha permitido como llegar a desarrollar un poco más la conciencia en uno mismo, en el otro, sí, en hacerse mejores preguntas o más profundas, pues por lo menos. No sé si mejores o peores, pero sí más profundas. Ajá. Em, y yo creo que esto sigue, ¿cierto? Todo el tiempo. Y creo que a hoy, que ya llevamos 3 años de casados, 5 años de relación, mm, seguimos claros de la importancia de tener rituales, de poder hacer altos en el camino, de poder tener nuevas conversaciones o de repetir las conversaciones que quizás necesitemos repetir, etcétera. Eso sería un poco mi respuesta. Yo, yo creo que el concepto de diferencia y cómo nos relacionamos con él es muy complejo, porque primero porque yo no sé si uno está tan dispuesto a elegir siempre la diferencia, especialmente en el ámbito personal. Yo creo que eso es incomodarse un poco, es un poco no, es incomodarse, ¿cierto? Em, por eso me parece tan natural y es un poco nuestra lógica en muchos sentidos relacionarnos con los iguales, ¿sí? Escuchar a los iguales, no someternos a conversaciones incómodas, por eso las mismas redes sociales digitales pues tienen estos algoritmos que hacen que tú leas a los mismos o a las mismas con opiniones similares, es decir, estamos inmersos en una lógica de relacionarnos con el igual. Entonces, partiendo de ahí, cuando una pareja, creo yo, se da cuenta que es diferente, pues, pues hay un conflicto, claramente, hay como nos demos cuenta que no somos tan parecidos. ¿Y qué vamos a hacer con esa información o con esa realidad?
que es un poco lo que yo creo que a mí me pasó. En el tiempo me he ido dando cuenta de diferencias más marcadas incluso. Qué particularidad. Es posible que seamos muy similares, aunque ya nos entendamos muy bien en cosas muy, quizás muy cotidianas. Lo cotidiano no quiere decir superficial, ¿cierto? Pero hay otras que cada vez nos veo más lejos. Creo que el reto ahí para mí ha sido aprender, y además de aprender, agradecer que esa diferencia es un gran complemento para mí. Lo voy a llevar, por ejemplo, a un ámbito, porque en este caso Tomás y yo no solo somos esposos, sino que somos socios. Entonces, al ser socios se abre otro tipo de relación que quizás complejiza eh, la vida en general. Pues, sí, claro, las relaciones todas la complejizan, pero bueno, el caso es que cuando yo me encuentro con este socio, que es un socio que piensa de manera distinta, que le importan cosas distintas, que tiene una mirada distinta del proyecto, y muchas veces, pues claro, hay tensión, hay roces, hay retos más complejos, pero hay algo que he tenido claro y que me ha servido pues, como para la vida en general, por lo menos en esta relación, y ha sido valorar esa diferencia, porque sin esa mirada del proyecto o de la situación, yo no podría tener como the big picture, ¿cierto? No podría analizar todas las variables. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que particularmente nos ha ayudado a tener una conversación más compleja, más retadora, pero también más enriquecedora. Es un poco eso. Me encanta oírlos y es encontrar que voy a tomar varios puntos. La diferencia está en todas partes. eh, y el respeto por la diferencia se puede construir en pareja. Eso me encanta. Una permanente conversación. Esas palabras también las digo yo, María, cuando llegan las parejas y digo, es que el matrimonio es una larga conversación. Y si no nos enseñaron a conversar, podemos aprender a conversar y hacer conversaciones poderosas, transformadoras, valientes. Eso me encanta. Verlos a ustedes y decir, han mencionado varias veces, Tomás, el ritual. La vida está llena de rituales y no es solo el ritual cuando me caso. Ustedes han acudido incluso a mí estamos terminando un año, nos queremos ver, qué tenemos, qué estamos haciendo, qué necesitamos para el año que sigue. Miren, y ninguno de los que está aquí sentado es el mismo que fue ayer. Entonces, las parejas cambiamos. Lo que me comprometí hace 3 años, hoy lo puedo revisar. Y revisar no es porque no me guste, sino porque tenemos una mirada distinta de la vida. Para mí ustedes han sido unos valientes y vuelvo y digo, se han trabajado en lo individual, han sanado historias familiares de cómo los hacían las familias de ustedes y cómo lo quieren hacer ustedes, han aprendido a construir la relación al estilo de ustedes y no quiere decir que, como nos enseñaron, se casaron y fueron felices. ¿Qué es ser felices? Ser felices es ser capaz de mirar al otro desde el amor que tengo y construir con él la relación que sueño, que espero. Y ustedes en eso han sido unos valientes. Y por eso hoy los quería traer como invitados aquí, porque parejas, el tipo de relación que tengas, socio, pareja, matrimonio, independiente de eso, cómo respeto al otro, cómo converso, cómo puedo yo, cuando me comprometo, volver a mirar mis compromisos y si lo estoy cumpliendo o no, o cuando me comprometía que yo era el que sacaba la basura, pero la vida cambió y ya no hay que sacar la basura, sino que hay otro que la saque. ¿A qué me voy a comprometer? Que ahorita lo dijiste, la rutina, lo cotidiano no es más o menos profundo. Así que me encanta tenerlos aquí y que sean testimonio de
lo podemos hacer de otra manera y desde un nivel de conciencia, de respeto y por encima desde el amor. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti, Nora, por la invitación tan especial. Nos encanta estar aquí, conversar de este tema, que además yo creo que se ha vuelto también como recurrente en nuestra vida y rico. Entonces, seguirlo disfrutando y animar a la gente a que haga sus rituales, que los diseñe y que los disfrute. Bueno, no, mil gracias por la invitación. Yo creo que hablar de lo que significa conversar, pues sí, conversar diariamente en distintos escenarios y como en nuestras distintas relaciones nos ayuda mucho a evolucionar o a transformar las mismas conversaciones o las mismas lógicas que tenemos a la hora de hacer ese ejercicio, ¿cierto? No diría que necesariamente de mejorar o no, sino como simplemente de transformarlo. Entonces, cuando yo creo que nos sometemos, pero no quisiera usar esa palabra, enfrentamos. Sí, nos abrimos a hacer este ejercicio, a compartir contigo y con las personas que nos escuchen de cómo ha sido un poco nuestra historia de esos problemas, de esos procesos conversacionales precisamente, pues es también revisar qué ha pasado en nosotros, ¿cierto? Es hacer también un ejercicio de retrospectiva y evaluación y de pensar cómo podríamos hacerlo distinto o cómo podríamos complementarlo. Entonces me pareció un ejercicio súper chévere. Muchas gracias. Bueno, entonces a celebrar, pareja, Sí. por todo eso que se han atrevido y nuevamente gracias, se puede hacer de otra manera. Muchas gracias.